Bienvenidos a otro episodio de Anatomía del Poder. Gracias por acompañarnos, por seguirnos en nuestras redes sociales y por suscribirse al canal de YouTube. El atentado contra Miguel Uribe, el precandidato presidencial del Centro Democrático el fin de semana, causado o perpetrado por un menor de 15 años, nos recuerda dolorosamente que la figura del sicario juvenil legitimada en ciertos imaginarios sociales desde los tiempos de Pablo Escobar sigue vigente. Muchos colombianos nos preguntamos en qué hemos fallado como sociedad. El reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes no es nuevo por parte de los grupos armados. Se remonta a los años 80 con varios carteles de narcotráfico, casos emblemáticos como el asesinato de Rodrigo Lara y Bernardo Jaramillo Osa, fueron ejecutados por adolescentes menores de edad. Todos los actores armados legales e ilegales han utilizado a menores, las guerrillas, los paramilitares, los carteles del narcotráfico y hasta la fuerza pública. Niños de zonas rurales y urbanas empobrecidas son un caldo de cultivo para el reclutamiento por parte de grupos armados en regiones donde la ilegalidad parecería ser un vehículo de ascenso social y en una sociedad donde hizo carrera la cultura del dinero fácil. En 2023, el PNUD publicó un informe de desarrollo humano para Colombia llamado El conflicto callejón con salida. El informe subrayó que factores como la falta de presencia del Estado, es decir, la ausencia de mecanismos de protección social, de efectiva administración de justicia, de oportunidades, de educación y de empleo favorecían el ingreso de estos jóvenes a los grupos armados ilegales. Eso no parece haber cambiado mucho 22 años después. En regiones rurales y marginadas de las ciudades colombianas, muchas veces el futuro de los muchachos y de las muchachas es entrar a un grupo armado que los empodere un poco y que les dé algo de dinero. En Anatomía del Poder queremos analizar qué país estamos construyendo cuando los niños más vulnerables terminan empuñando armas, no porque elijan la violencia, sino porque la exclusión les cerró otras puertas. Hoy nos acompaña Elizabeth Dixon, analista senior para Colombia de Crisis Group, una organización internacional dedicada a analizar los conflictos armados, con una amplia trayectoria en el análisis de dinámicas de conflictos armados y procesos de paz. Elizabeth ha sido una voz bastante crítica sobre la paz, pero también sobre la instrumentalización de la niñez en Colombia. Su trabajo se ha centrado en desentrañar cómo los grupos armados legales e ilegales han convertido a los menores en piezas de su estrategia de control territorial y social. Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por destacar este tema tan importante. Elizabeth, empecemos con lo que nos concierne y es, ¿qué nos dice o qué le dice a usted el reclutamiento y el uso de menores como sicarios o combatientes? ¿Son el reflejo de la desigualdad como reproductora de exclusión? ¿Qué lectura tiene usted sobre este fenómeno? Pues precisamente yo creo que los grupos armados y criminales se están aprovechando del desespero de la juventud. Y ese desespero se caracteriza por no solo las condiciones en la zona rural, que es tal vez como el reclutamiento típico que tenemos en el imaginario del conflicto colombiano, pero también en sitios urbanos, donde no hay oportunidades, donde es más fácil conseguir un revólver que un lápiz para ir a la escuela, donde es más fácil conseguir cómo sacarse adelante entrando a un grupo armado que por cualquier camino legal. Entonces, ¿qué está pasando? Pues básicamente los grupos armados y eso, yo pongo el punto de inicio realmente en la pandemia. En la pandemia, los niños, los jóvenes que estuvieran fuera de colegio en algunas situaciones en la ruralidad, hasta 18 meses sin colegio, los grupos armados y criminales se dieran cuenta de que fácilmente se podrían llenar estos espacios en la vida, no solo en tiempo libre, sino también en la vida social, en el imaginario, en cómo pensar hacia al futuro. Entonces hicieron cosas tales como organizar fiestas clandestinas, clubes de fútbol, entraron a la vida social de la juventud. Eso desafortunadamente fue una lección aprendida por parte de los grupos durante la pandemia y cada año después de esto hemos visto un crecimiento sucesivo, realmente sin freno, en el reclutamiento de menores. Los menores para los grupos armados son ¿qué? Fáciles, baratos, no tienen que pagarles, son muy flexibles y muy leales a la causa, digamos, de estas organizaciones y son supremamente vulnerables. Entonces, es muy fácil manipular a esta gente. Y tal vez para mí algo lo más preocupante de esta situación es que no estamos hablando de una situación en la cual llegue el grupo armado y lleva al niño de la casa de fuerza. No,
los grupos están construyendo narrativas, historias, cuentos de una vida mejor. Llegando a una casa donde un niño no tiene que comer, no tiene cómo ir al colegio todos los días porque no hay uniforme, no hay cómo pagar los herramientas. Entonces llega el grupo armado a contarle cómo sacarse adelante y los niños pagan su maleta y salen de la casa escondidos. Entonces, tenemos que contrastar este narrativo con algo más viable en la vida real para finalmente parar esa situación. Elizabeth, durante 2023 la Defensoría del Pueblo registró 184 casos de reclutamiento forzado y más del 68% de las víctimas eran indígenas. ¿Sigue fallando el Estado en la protección de estas comunidades y por qué siguen siendo el blanco más frecuente de los grupos armados ilegales? Pues tal cual como el resto del conflicto, la victimización de las comunidades indígenas es desproporcionada frente a su porcentaje de la población. Y yo creo que en este caso se explica por varios factores. Primero, la alejanía de muchas de estas comunidades de todos los servicios del Estado. Hay que tener en cuenta que cuáles son los sistemas de protección para el reclutamiento. Y el número uno es la escuela, porque los profesores son quienes normalmente son los primeros en avisar, oye, este niño no llegó al colegio, ¿qué está pasando con la niña que no está hace 2 semanas? Bueno, en estas comunidades, como el sistema es distinta, en varios casos autónoma, no es tan fácil reportar los casos por la desconfianza en la misma autoridad, por miedo de infiltración, de que una denuncia de reclutamiento puede volver a llegar a los oídos del grupo armado y termina en represalias para la familia. En las comunidades indígenas es muy difícil reportar los casos y por eso yo creo que es un blanco fácil, bien como dices. Lo otro factor es que tal cual como los grupos están engañando a los jóvenes con cuentos, con historias, con el imaginario, en muchos casos los acercamientos para el reclutamiento son personas conocidas. Es por decir un amigo del colegio, del mismo vereda, alguien que uno conoce, se acerca al niño y hacer la propuesta. Y en las comunidades indígenas, el tejido, la misma sociedad, facilita este reclutamiento por las conexiones de la misma sociedad. Quiero destacar una cosa más que yo creo que es muy importante en este contexto. El reclutamiento para los grupos armados y criminales que facilita, pues obviamente es para crecer las filas, pero para mí el propósito aún más estratégico para los grupos es que el reclutamiento socava el tejido social de la sociedad, porque cualquier familia que tiene un hijo en las filas no va a denunciar el grupo armado, va a quedar callada, va a ser sumisa frente a los órdenes del grupo para poder esperar que algún día vuelva el niño en bienestar. Entonces, para mí, socavar este tejido social, la resistencia que en varios casos, tal y como Cauca, tiene la comunidad indígena frente a los grupos armados, el reclutamiento es forma de romper esta resistencia y infiltrar la misma familia y luego la sociedad. ¿Cómo se explica que en un solo año los casos de reclutamiento forzado de menores hayan aumentado en más del 150%, pasando de 184, como le decíamos, en 2023 a 463 en 2024, especialmente en departamentos que usted lo nombraba como Cauca, donde se concentra más del 70% de los casos? Y a eso le quiero sumar una cosa, Elizabeth, además del subregistro. Tenemos casos de niños que han sido sacados del Cauca, en su mayoría se lo llevan a otra parte del país donde las familias no puedan volver, donde la Guardia Indígena tampoco pueda ir a reclamarlos, tampoco puede ir ni siquiera a ponerle cara a los actores armados que están ahí. Y consecuencia de ello también es el asesinato de varios de estos líderes que han dicho, de aquí no se llevan a los niños. ¿Cómo explicar? Exactamente. Eh, pues yo creo que este fenómeno tiene como un efecto avalancha. En cuanto hay más niños en las filas, facilita más reclutamiento, porque el acercamiento viene normalmente de otro niño u otra niña. Eh, en el caso de las niñas, que es algo muy distinto, bueno, primero decir que reclutan los niños y las niñas a la misma, digamos, en las mismas proporciones, no es que uno es más que el otro. Las niñas en muchos casos están aproximados por otra niña que hace parte del grupo, por ejemplo, en situaciones de vulnerabilidad de violencia familiar. Y dicen, mira, estás viviendo con un violador. En la fila vas a tener libertad, vas a estar entre otras mujeres que estamos empoderadas.
Entonces, digamos, el hecho de que ya hay muchos jóvenes en la guerra facilita más reclutamiento. Pero hay otro factor más, que es lo que mencionas. En los últimos años, este reclutamiento se ha ido profesionalizándose de cierta forma. Ya no estamos hablando de grupos que tienen presencia en una vereda, que pasan por la vereda y saquen los niños que puedan. No, hay redes criminales que están reclutando a los niños por contactos personales, redes sociales, por WhatsApp, y luego, en esencia, están vendiendo los niños a quien paga mejor precio. Entonces, en Cauca, por ejemplo, yo conocí a un líder que se llama Edgar Tumiña, que estaba trabajando para proteger ciertos niños de este fenómeno. Y nos explicó de que los niños, cada uno tiene precio. Una niña que es muy bien bonita puede llevar un precio de más de 1 millón de pesos. Cualquier pelado entre 12 y 14 años, como 500.000 pesos. Entonces, mandan los niños a otros lugares por todo el país por la demanda de los grupos armados. Normalmente es donde hay combates, donde hay necesidad de crecer las filas, pero el otro propósito de mandar los niños por todo el país es que no pueden escapar. Y mira la cantidad de niñas que intentan escapar, y en las zonas donde no conocen es mucho más fácil huir, buscar ayuda, acercarse a los militares, a decir, por favor, llévame. Em, y en estos casos hemos visto en el último año muchos casos de niños matados, asesinados por haber intentado escapar. Eso para mandar un mensaje a los demás menores en las filas que eso no se hace. 91% de los casos de reclutamiento forzado en 2023 fueron atribuidos a las disidencias de las FARC. La paz total, y esto es un hecho, no ha logrado frenar a estos grupos armados en el marco de las actuales negociaciones. ¿Debe el presidente de la República, Gustavo Petro, o en su defecto Oti Patiño, incluir un mínimo ético innegociable frente al reclutamiento de menores mientras avanzan estas negociaciones? Lo que mencionas es cierto, que las disidencias, la FARC, son los más culpables de este fenómeno. Y yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de que eso es un grupo, o son grupos, porque son varios, que están en proceso de expansión. Y cuando hay necesidad de crecer las filas es cuando hay combates o cuando hay expansión. Y las disidencias tienen ambas cosas. Entonces, por ello yo creo que ellos dependen. Realmente, yo estoy convencida de que sin menores de edad, esta disidencia no podría mantener el mismo control territorial que mantienen hoy. Es precisamente por eso que ha sido muy difícil en la negociación entrar en el tema. Porque el grupo dice en la mesa, mira, es que yo no puedo perder la mitad de mi capacidad o el tercer parte, cuál sea el porcentaje, porque no sabemos. Entonces, a pesar de que el gobierno se ha intentado poner el tema sobre la mesa, no ha sido posible lograr un acuerdo. Yo estoy convencida de que eso debe ser una condición mínima para asegurar la voluntad de un grupo armado a negociar la paz. Puede ser gradual. Puede que hay primero un censo, cuántos niños hay, luego un freno en el reclutamiento de menores, luego paso por paso un sistema para reincorporar a los niños en la juventud, porque eso tampoco es fácil. Los niños han vivido momentos muy difíciles, salen traumatizados realmente después de pasar meses o años, dependiendo del caso, en situaciones de combate, de desespero, en la selva. Entonces, hay que tener una gradualidad tal vez y un sistema mucho más holística que lo que existe hoy para recuperar tal cantidad de menores. Yo creo que el sistema que tenemos hoy para recibir menores, a pesar de que es comprensiva, falta una parte que es lo psicosocial. Y la psicosocial no solo por el mismo menor, sino por su comunidad. Llegan muchas situaciones de estigmatización, falta de aceptación por parte de sobre todo niñas que han estado en las filas, y eso es todo un proceso de la sociedad. Elizabeth, usted me mencionaba al inicio de este podcast cómo los actores armados no solo permean y rompen ese tejido social completamente cuando se recluta a un niño para sus filas, sino también el rol de la escuela, que los maestros del país han dicho, nosotros queremos que la escuela sea territorio de paz. Sin embargo, ¿cree usted que el sistema educativo colombiano ha sido incapaz de educar para la paz y la democracia? Yo creo que más que el sistema educativo, el problema es la seguridad en las escuelas. Conocemos casos en los cuales los grupos, en Cauca, por ejemplo, la disidencia pone un campamento al lado de la escuela para normalizar el hecho de que cuando los niños salen de colegio ven los guerrilleros tal cual como un policía, como, wow, yo quiero hacer eso, wow, qué personas más interesantes, tienen vidas, pueden ir por aquí, por allá, por andar. Y entonces es forma de normalizar
este tipo de violencia en la sociedad. Em, la seguridad en las escuelas es muy difícil y no cae en las hombros de los maestros. Por ejemplo, otro caso, hubo 3 docentes, perdón, 3 rectores en el Cauca que intentaron restringir el acceso al perímetro de la escuela. Todos terminaron amenazados y tenían que huir de la zona. Entonces, necesitamos un plan para asegurar que los colegios realmente sean espacios seguros. Lo mismo pasa de que eso es una forma de instrumentalización y pasa mucho en ciudades, que el grupo armado o criminal recluta, pero deja al niño allá, dentro de la escuela, dentro de la sociedad, en su misma casa, y desde este puesto le queda más fácil vender droga, reclutar a más menores, socializar el concepto del grupo con sus amigos y luego termina que la escuela no es un espacio seguro, sin indicios por los que no sabemos lo que está pasando. Parece que todos están civiles, todos están en la normalidad, pero hay este sistema de infiltrar los colegios por parte de menores e instrumentalizarlos a seguir reclutando. El tipo de sociedad que tenemos, polarizada, desigual, tal vez fragmentada, favorece que el reclutamiento de menores se tolere o incluso se naturalice, y esto a la luz de lo que decíamos desde el asesinato de Bernardo Bosa Jaramillo. Antes también veníamos hablando de ese sicariato y de esas redes que se llevaban a los niños, pero también otras formas de violencia, otras formas de instrumentalización, grupos armados que cambian de nombre, pero que siguen en esta violencia cíclica que está en el Cauca, está en otras regiones del país, pero que siempre tiene a las mismas víctimas. ¿Cuál es su mirada sobre ese tipo de sociedad que tenemos? Yo creo que la polarización hace que esta violencia sea aún más invisible. Eso es un tipo de violencia que se normaliza a veces por el hecho de que hoy, por el hecho de que los niños queden en la ruralidad, que viven en comunidades que están lejos de los cercos de los centros de poder. Yo creo que es fundamental que ponemos el mismo valor en todas las vidas de niños y niñas por el largo del país. Em, yo creo que en este contexto, yo creo que el reclutamiento urbano es algo muy interesante, porque pensamos en el reclutamiento tal como algo del alien del siglo pasado, cuando el alien llegaba a las casas y decir, mira, ustedes tienen 4 hijos, me llevo dos. Pero ha cambiado bastante y la sofisticación de reclutamiento hoy significa que un niño puede ser parte de un grupo por 2 días y luego vuelve a la normalidad. Luego hace algunos favores por el grupo, luego vuelve a la normalidad. Esta instrumentalización y hay como grises, porque un integrante, un reclutado no necesariamente lleva arma, tiene uniforme, sino que hace cosas dentro el sistema criminal a partir de los 8 9 años. Es el punto para la carretera. Avísame si pasa tal carro. Mira, pásame este bolsa desde casa tal hasta casa tal. Y cuando el niño se da cuenta, ya es miembro del grupo criminal. Entonces, la forma de, no hay como esta posibilidad de que los jóvenes piensen distintas. Y eso tiene que ver con la polarización y la desigualdad. Si uno mira las estadísticas del número de personas que logran subir desde el estrato primero hacia el estrato 3 4 5 pues es muy mínimo. Y un estudio del Banco Mundial hace un par de años, de hecho, informó que toma 11 generaciones para subir desde la pobreza hacia la clase media en Colombia. 11 generaciones. Entonces, la posibilidad de soñar no existe. Y eso facilita el reclutamiento porque lo que llega, el grupo armado llega con un cuento, con una posibilidad de una vida mejor, aunque es mentira por los jóvenes que no tienen el conocimiento del contexto, para ellos es la única opción. Elizabeth, entremos en un tema que quisiera de pronto que nos contara con más detalle, y es, ha habido un cambio, esto ya lo he mencionado, reciente en la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes. Y frente a esto hay varias hipótesis. Entonces, tal vez la primera que se nombra o que se ha nombrado en Colombia es más fácil ahora por el anonimato en redes sociales, que estas redes de sicariato, que estos grupos armados, primero tengan acceso a la información y a los perfiles completos de niños, que sepan el tipo de vulnerabilidad tal vez que tienen. Pero también hay otros que dicen nuestras sociedades crean niveles de resentimiento que permiten que los niños extrapolen su situación a través de la violencia. Y también está la teoría de que hay una gran desconexión de esos niños, niñas y adolescentes con la realidad por causa de la virtualidad, del metaverso, de todas estas
redes sociales y de todos estos mundos posibles a la luz de un niño de 8 años, de 11 años. ¿Usted hacia cuál más se inclina? ¿Cree que son todas? ¿Cómo explicarlas? Pues yo creo que suman todas las hipótesis y más. Empezamos con las redes sociales. TikTok, Facebook, están llenos de videos de grupos armados y criminales haciendo videos de propaganda. Uy, qué tan chévere es la vida en la fila. Ponen mujeres o chicas bonitas y dicen, uy, ¿quién que se anima a ser el guerrillero conmigo? Este mentira mensaje que están poniendo y planteando en el espacio virtual engaña a muchos jóvenes. A pesar de eso, y yo creo que tratar esto es muy importante, hablar, por ejemplo, con las empresas, Facebook, TikTok, de cómo frenar cantidad de mensajes que realmente son extremistas en su contenido. Eso es una parte, pero hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos que conocemos, el contacto sigue siendo personal. Entonces puede que mandan muchos videos de TikTok y eso es el ambiente donde vive, pero el reclutamiento sigue siendo por el vecino, por el conocido, por el cuñado, por otro miembro de la familia. Entonces es importante también tratar el contexto local. Entonces, las redes sociales por un lado, el contexto social local por otro lado. Y yo creo que sumando esa hipótesis, hay que tener en cuenta qué tipo de actividades hacen los grupos armados y criminales hoy en Colombia. Obviamente están involucrados en tráfico de drogas, obviamente en tráfico de armas, minería ilegal, pero algo que hacen ellos que requiere mucha fuerza de pie es extorsión. La extorsión requiere personas que tienen presencia en la zona, requiere una presencia enorme de personas que hacen parte de las redes de extorsión y que pueden llegar a las casas, a los negocios, a las empresas todas las semanas a exigir la cuota. Y los que más ponen en este labor son los jóvenes. Y eso para los grupos armados es casi gratis, porque el joven lleva, no sé, 20% de la extorsión, el resto llega al grupo y el grupo queda con un soldado que es en esencia gratis, no tiene que pagar. Entonces, yo creo que hay que mirar las redes sociales, el contexto local y también las economías ilícitas en las cuales están involucrados. Colombia no es el único caso, porque hay sociedades en las que los adolescentes terminan instrumentalizados para cometer crímenes tan graves, evidentemente entendiendo las desigualdades, entendiendo la cantidad de cosas distintas que pasan en cada región, en cada país. ¿Cómo explicarlas? Pues yo recuerdo uno de los primeros trabajos que yo tenía como periodista. Yo vivía en Sierra Leone, un país en el oeste de África. Ellos vivían una guerra muy feroz en la cual reclutaron un montón de niños. De hecho, la mayoría de los combatientes fueron menores de edad. Y yo siempre recuerdo que en un pueblo donde yo vivía me explicaron que, mira, los niños buscan afecto, buscan pertenecer a algo. Entonces, en el combate, no preguntan si es bueno o malo hacer la violencia, sino están tomando órdenes, cumpliendo los órdenes, hacen parte de las filas y son supremamente obedientes porque quieren ser el mejor de todo, pertenecer, no romper la regla. Entonces, son supremamente fácil a manipular y por último son muy leales. No son personas que tienen sus propias agendas, sino buscan el líder, miran como ejemplo de cómo es tal persona. Entonces los combatientes menores en esta guerra terminaron cometiendo entre los peores crímenes, precisamente porque fue fácil manipular su pensar y su busco de afecto y pertenencia en una sociedad donde no tenía chance. Yo creo que la situación en Colombia no es tan dramática como eso, pero podemos tomar lecciones. Los jóvenes necesitan un ambiente familiar y social donde pueden soñar. Eso es un deber no solo de la misma familia, sino la sociedad, del sistema educativo, de la seguridad, de la posibilidad de avanzar en el colegio hacia secundario, hacia la universidad, oportunidades. Y luego, ¿dónde llegar? Yo conozco muchos jóvenes en las zonas rurales que han terminado su secundario, sueñan ir a la universidad o buscar un trabajo y casi no hay. Entonces, ellos mismos terminan en las filas de los grupos porque es la única oportunidad, entre comillas, que les da la posibilidad de construir una casa, poder cuidar a su mamá, a su papá que están viejos, y es como sacarse adelante.
Hasta que eso cambie en el imaginario, vamos a seguir con la misma fenómeno. ¿Qué ha hecho el sistema de justicia cuando los perpetradores son menores? ¿Tiene sentido bajar la edad de responsabilidad penal o eso de castigar el síntoma vuelve a lo mismo, el punitivismo que no permite que se miren esas causas estructurales de por qué estos niños, tal vez una de las imágenes que vuelve y se repite en Colombia es la de un niño menor de 15 años en el piso cuando acaba de dispararle, no so en este caso a un candidato presidencial, pero finalmente han sido tantos rostros, tantos casos también que se han quedado sin registrar. ¿Cómo, de pronto explicar cuál es la responsabilidad también de ese sistema de justicia? Un menor de edad es un menor de edad. Es precisamente por la falta de madurez en toma de decisiones que en la ley internacional de derecho humanitario consideran que los menores de 16, 18 años, dependiendo del caso, no tienen la capacidad de tomar esas decisiones. Entonces, si es un caso de menor involucrado en un crimen tal cual como eso, yo creo que el enfoque debe ser rehabilitación. Al final de cuentas, el sistema judicial es un servicio a la persona involucrada para reformarse y a la sociedad. ¿Qué queremos de este menor de edad que disparó en contra del candidato? ¿Queremos que pase toda la vida en la cárcel? ¿O queremos que vuelva a la sociedad a contribuir, a educar los demás niños de, mira, eso fue mi experiencia, yo quisiera cambiar para ustedes los demás? Entonces yo creo que el enfoque restaurativa para las víctimas, pero también de rehabilitación, facilitar el regreso a la niñez para estos jóvenes es fundamental para parar el ciclo. Porque la otra cosa que pasa es que los niños que consideran entrar o que ya están adentro, miren los ejemplos de las personas, los jóvenes que han salido, que están en una situación desesperada económicamente, están estigmatizados en la sociedad, no tienen oportunidades otra vez, y por eso vemos el fenómeno que es muy pronunciado de doble reclutamiento, que el niño entra, escapa o está rescatado y un par de meses vuelve al grupo, porque ve que las condiciones para rehabilitación, reintegración en la sociedad no existen. Entonces, eso es todo un paquete, digamos, social de intervenciones que se requiere, pero yo creo que empieza con el reconocimiento que un menor de edad no tiene la capacidad, la madurez mental de tomar tales decisiones. Elizabeth, ¿cuáles son las zonas del país donde este reclutamiento forzado sigue agudizándose? Cauca es un centro de gravedad. Ya porque no solo por, digamos, la cantidad de familias que ya tienen un nexo con los grupos, por la infiltración de la presión de los mismos grupos, sino también por la profesionalización de las redes, lo que hablamos al principio, de que ya hay redes muy profesionalizadas para llevar los niños a otras zonas del país. Catatumbo es otro foco. En Catatumbo la dinámica es un poco distinta. En vez de mandar los niños, los jóvenes a otras zonas, como hay combate activo, ambos grupos, el ELN y la Frente 33, están buscando combatientes ya. Entonces reclutan y los niños quedan en la misma zona. Se puede mirar dónde hay combates, dónde hay expansión y dónde hay presión militar. Y ahí en esas zonas van a encontrar reclutamiento. Putumayo, por el largo del río Caquetá, en el Guaviare del Sur, también en el Bajo Cauca, que es cada vez más agudo el conflicto entre diferentes actores, donde hay estos factores más la pobreza y la necesidad entre la juventud, se va a encontrar. Para terminar, ¿qué tantas diferencias existen en el análisis que ustedes han hecho entre los niños que son reclutados, ya sea por redes sociales o por un familiar, como usted lo mencionaba, para redes de sicariato, redes de grupos criminales que igual operan en la periferia, operan también en la ruralidad del país, versus los niños que son reclutados por actores armados? No sé si reciban entrenamiento o no reciben entrenamiento, qué tantas diferencias hay y si estos dos fenómenos se combinan a la par en Colombia. Pues yo creo que sí se combinan y tal vez la diferencia más destacada es qué hacen los niños en las filas, el rol que tienen ellos. Y en grupos tales como de las disidencias, la FARC, un niño puede entrar, tener más o menos 2, 3 semanas de entrenamiento y luego está carne de cañón. Y de hecho hemos notado de que hay un patrón de operaciones por los grupos armados, tal como la disidencia de la FARC, sobre todo el Estado Mayor Central, que ellos tienen la forma de los niños que hacen como un perímetro alrededor de los integrantes, digamos, más
más señores, más importantes, digamos, dentro de la organización, los mandos medios, los comandantes, para que cualquier persona que viene a atropellar son los niños que pagan el precio, básicamente, sean los militares, sea otro grupo armado, se llama la cortina. La cortina es de hecho de niños. Entonces las filas reciben muy poco entrenamiento y están de una vez con una arma. Eh, Cuando hubo combate hace poco, en enero, entre el Estado Mayor Central, Estado Mayor Los Bloques en Guaviare, testigos nos contaron de que cuando empezaron a disparar, la primera línea que fue niños, salieron lloriendo, o sea, como llorando, pensando, ¿dónde puedo huir? ¿A dónde voy? Porque no tenía el combate, la experiencia de combate, el entrenamiento y la madurez, obviamente, de estar en tales situaciones. Niñas en muchos casos caen en servicios forzados sexuales de ciertos comandantes entre estas organizaciones. También hay trata directa de mujeres, como por ejemplo, una niña entra en la fila y pertenece, entre comillas, al comandante, lo cual vende a otros integrantes del grupo para servicios. En la zona urbana yo creo que pasan violaciones muy similares, pero tal vez el contexto es un poco distinto. En muchos casos en lo urbano, el niño sigue viviendo en la casa, no tiene obviamente uniforme, no está en un campamento, no sale de entrenamiento, pero está guiado, digamos, por otros integrantes del grupo y hace ciertas cosas para el grupo cada vez con más em, intensidad y más cercanía a la parte armada de la organización. Entrenamiento también en las ciudades es muy mínima. En pocos casos, por ejemplo, en este caso del menor que disparó en contra de Miguel Uribe, parece que sí recibió cierto entrenamiento en cómo al menos usar el arma para poder disparar, pero en general estos niños son muy poco cuidados. Es una cosa horrible, pero se parece que son expendibles y de cierta manera para los grupos. No les importa Es si esclavo mueren. Exacto, y carne de cañón. exacto. Elizabeth, muchísimas gracias por su tiempo, por su análisis, por todo este trabajo que ha venido realizando en Colombia. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando un país permite que sus niños terminen empuñando fusiles en vez de estar en un aula de clase, no estamos frente a un problema de seguridad, sino estamos frente al fracaso profundo de la sociedad. No hay imagen más brutal de una sociedad rota que la de un niño de 14 años convertido en sicario, como la que vivimos en Colombia. Colombia no puede permitir una y otra vez que se recurra a la violencia para saldar cualquier diferencia, como si no conociéramos otro lenguaje que el miedo y la sangre. Agradezco a Escaleta Films por el trabajo de preproducción, por la edición de estos episodios, a Karen Buitrago, a Jairo Arenas, a Hernando Salazar y a Xavier Fergetón. La invitación a ustedes para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y para que nos sigan a través de las redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.